Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por estas tierras, les invito a que se queden, a que le den ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo, porque aquí siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante. Y si ya son parte de nuestra increíble comunidad, un abrazo gigante. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha tocado el corazón y creemos que a ustedes también les va a encantar. El título lo dice todo: Andy y Kerem reconciliados por los animales, descubre su documental. Sí, han leído bien. Parece que una historia de amor, quizás con sus altibajos, ha encontrado un camino inesperado para sanar y fortalecerse, y qué camino tan noble. Vamos a desentrañar qué hay detrás de esta noticia, vamos a explorar ese documental que promete mostrarnos una faceta de estas reconocidas personalidades que quizás no conocíamos, y lo más importante, vamos a hablar de cómo la conexión con los animales puede ser un puente mágico para superar diferencias y reconectar con lo esencial. Prepárense para una dosis de ternura, inspiración y quizás hasta alguna lágrima de emoción, porque la historia de Andy y Kerem, ahora entrelazada con el mundo animal, promete ser conmovedora. Así que, ¿qué significa que Andy y Kerem se hayan reconciliado por los animales? Bueno, la noticia ha estado circulando y ha generado mucha curiosidad. Después de todo, son dos figuras públicas que admiramos y seguimos, y saber que están pasando por un momento tan positivo, y además ligado a una causa tan hermosa, es simplemente maravilloso. El documental al que se hace referencia, que aún está por estrenarse o quizás ya lo ha hecho en algunas plataformas, es el epicentro de esta historia. Parece que ambos por separado o quizás juntos, se han involucrado en un proyecto que pone el foco en la protección animal, en el rescate, en dar voz a aquellos que no la tienen. Y es precisamente en este compromiso compartido, en esta pasión por el bienestar de los seres más vulnerables, donde parece haberse gestado esta reconciliación. Imaginen la escena: dos personas, quizás con sus propias tensiones o malentendidos del pasado, encontrándose en un refugio, compartiendo el cuidado de un animalito herido, o trabajando codo a codo para crear conciencia sobre la crueldad animal. Es difícil no conmoverse con esa imagen, ¿verdad? Este documental no solo nos promete ver a Andy y Kerem en un contexto diferente, sino que también nos da la oportunidad de aprender sobre las realidades que enfrentan miles de animales. Podríamos verlos interactuando con perros y gatos abandonados, participando en campañas de esterilización, visitando santuarios, o incluso abogando por leyes más estrictas contra el maltrato. La idea es que a través de sus ojos y sus experiencias, el público se conecte emocionalmente con la causa. Y por supuesto que su influencia y alcance sirvan para amplificar el mensaje y movilizar a más personas a unirse a esta lucha. A menudo, las celebridades tienen un poder increíble para atraer la atención hacia temas importantes, y cuando lo hacen de una manera tan genuina y apasionada, el impacto puede ser enorme. Lo fascinante de esta historia es cómo los animales, en su pura inocencia y capacidad de amar incondicionalmente, pueden actuar como catalizadores de cambio en las relaciones humanas. Piensen en ello: ¿quién puede resistirse a la dulzura de un cachorro o a la mirada tierna de un gatito? La empatía que despiertan, la responsabilidad que conllevan, la alegría que brindan, son elementos que pueden disolver barreras y abrir corazones. Quizás Andy y Kerem, al compartir esta experiencia de cuidado y compasión, redescubrieron aspectos del otro que habían quedado opacados, o quizás simplemente encontraron un terreno común sólido y significativo en el que reconstruir su vínculo. Es un recordatorio poderoso de que a veces, las soluciones a nuestros conflictos no están en las palabras, sino en las acciones compartidas, especialmente cuando esas acciones están motivadas por el amor y la bondad. El documental, al centrarse en esta faceta de su vida, probablemente nos mostrará momentos íntimos y genuinos. Podríamos ver a Andy mostrando su lado más sensible mientras acaricia a un animal rescatado, o a Kerem con una determinación férrea mientras lucha por obtener recursos para un refugio. La clave estará en la autenticidad de sus gestos y en la profundidad de su compromiso. No se trata solo de apariciones superficiales, sino de una inmersión real en el mundo del activismo animal. Y ese es precisamente el tipo de contenido que queremos ver, ¿no creen? Historias que nos inspiran, que nos enseñan algo nuevo, y que nos demuestran que incluso en el mundo del espectáculo, hay espacio para la bondad y la dedicación a causas superiores. Además, esta iniciativa podría ser un llamado de atención para la importancia de la adopción y la esterilización. Si el documental ABO RD a estos temas, y todo indica que sí, estaríamos ante una plataforma increíble para educar a la audiencia sobre estas prácticas vitales.
Muchas personas aún no son conscientes de la sobrepoblación de animales y de los beneficios de la adopción frente a la compra. Ver a Ande y Kerem involucrados de lleno en esto, compartiendo sus propias experiencias y quizás hasta adoptando ellos mismos a algún animal, podría ser el empujón que muchos necesitan para tomar la decisión correcta. La reconciliación entre Ande y Kerem, impulsada por los animales, es en sí misma una metáfora hermosa. Así como ellos encuentran un nuevo comienzo y un terreno común a través de su amor por los animales, nosotros también podemos encontrar maneras de sanar y reconectar en nuestras propias vidas, buscando aquello que nos une, que nos inspira y que nos hace mejores seres humanos. Los animales tienen esa capacidad innata de reflejarnos lo mejor de nosotros mismos, nuestra capacidad de amar, de proteger, de ser compasivos. Y en este caso particular, parece que esa capacidad ha servido como un bálsamo para su relación. Así que si aún no han tenido la oportunidad de ver este documental, les animo encarecidamente a que lo busquen. No solo para ver a Ande y Kerem en un contexto diferente y esperanzador, sino para sumergirse en las historias de los animales, para aprender sobre los desafíos que enfrentan y sobre todo, para inspirarse a ser parte de la solución. Porque al final del día, cada uno de nosotros, con pequeñas acciones, puede marcar una gran diferencia en la vida de un animal. Adoptar, esterilizar, educar, donar, o simplemente ser conscientes de nuestro trato hacia ellos, todo cuenta. En resumen, lo que hemos explorado hoy es una historia de amor, no solo entre personas, sino también un amor profundo y comprometido por los animales, que ha servido como puente para una reconciliación. Hemos hablado de cómo este documental, protagonizado por Ande y Kerem, no solo nos muestra una faceta más humana y altruista de estas celebridades, sino que también tiene el potencial de educar y conmover a una amplia audiencia sobre la importancia de la protección animal. La conexión entre Ande y Kerem, fortalecida por su labor en común, es un testimonio del poder sanador y unificador de la compasión hacia los seres vivos. La noticia de su reconciliación a través de esta causa común resuena con fuerza en un mundo que a menudo parece dividido. Nos recuerda que hay fuerzas poderosas que pueden unirnos, y el amor por los animales es, sin duda, una de ellas. Este documental, más allá de ser un registro de la relación entre Ande y Kerem, se convierte en un vehículo para la concienciación. Nos abre las puertas a la realidad de los refugios, a la lucha diaria de quienes dedican su vida a cuidar de los más indefensos, y a la urgencia de tomar medidas para frenar el abandono y el maltrato. Imaginemos las escenas que podremos presenciar: Ande, quizás con una vulnerabilidad palpable, consolando a un cachorro asustado, transmitiendo una dulzura innata que desarma. Kerem, por su parte, demostrando una firmeza y una pasión inquebrantable al hablar sobre la necesidad de recursos para un santuario, o al enfrentarse a la burocracia para conseguir protecciones legales para los animales. Estos momentos, capturados con autenticidad, son los que verdaderamente conectan con la audiencia. No se trata solo de rostros conocidos en una causa noble, sino de la demostración de cómo la empatía y la acción pueden transformar tanto a nivel personal como a nivel colectivo. El impacto de este documental va más allá de la esfera del entretenimiento. Puede convertirse en una herramienta educativa de primer orden. Al exponer las difíciles condiciones de vida de muchos animales, se generan conversaciones necesarias sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad. La promoción de la adopción responsable, por ejemplo, no es solo un mensaje, sino un acto de salvación para incontables vidas. Ver a figuras públicas a las que admiramos abogar por estas prácticas puede inspirar a miles de seguidores a considerar la adopción como una opción prioritaria. Asimismo, el tema de la esterilización, tan crucial para controlar la superpoblación animal, puede ser abordado de manera directa y empática. A través de sus experiencias, Ande y Kerem pueden desmitificar este procedimiento y resaltar sus beneficios a largo plazo, no solo para el bienestar individual de los animales, sino para la salud pública y el control de enfermedades. La belleza de esta historia radica en su simplicidad y en su profunda verdad. El amor desinteresado de los animales puede ser un poderoso agente de reconciliación y crecimiento. Es un espejo que refleja nuestra propia capacidad de amar, de proteger y de ser compasivos. En un mundo que a menudo nos confronta con la crueldad y la indiferencia, la ternura y la lealtad de un animal son un recordatorio constante de lo mejor que podemos ser. Para Ande y Kerem, este proyecto no es solo una oportunidad para sanar su relación, sino también para dejar un legado. Un legado que va más allá de sus carreras artísticas, un legado de compasión y activismo. Su ejemplo demuestra que la fama puede ser una plataforma para el bien, y que los temas que realmente importan pueden ser amplificados a través de la visibilidad que otorgan.
Así que mientras esperamos ansiosamente la oportunidad de ver este documental, reflexionemos sobre el poder de las conexiones que elegimos cultivar. La conexión con nuestras parejas, la conexión con nuestras comunidades y la conexión con aquellos seres que dependen de nuestra bondad. Los animales, con su lenguaje universal de amor y afecto, nos enseñan lecciones valiosas sobre la paciencia, la lealtad y el perdón. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que han aprendido esas lecciones de la manera más conmovedora y efectiva posible. Esperamos que esta historia los haya inspirado tanto como a nosotros. Que les motive a buscar más información sobre la protección animal, a considerar la adopción, o simplemente a reflexionar sobre la importancia de la compasión en todas nuestras relaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta historia tan inspiradora con ustedes. Nos encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les ha conmovido esta noticia? ¿Creen que los animales tienen ese poder especial de sanar relaciones? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta hermosa historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.